les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 5. Gojo no se presentó a la escuela el resto de la semana. Según sus lacayos, lo llevaron a un repentino viaje de negocios fuera del país. Geto se sintió aliviado, eso significaba que el secreto de Gojo, lo que ahora parecía suyo, todavía estaba a salvo. Geto pasó esos 3 días más el fin de semana, repasando una y otra vez lo que había sucedido ese martes. Tanto durante sus horas de vigilia como de sueño, lo perseguía un Gojo sudoroso de color rosado. Incluso, vergonzosamente, se despertó con una mancha húmeda durante el fin de semana después de un sueño particular en el que Gojo y él se acostaban. ¿Era qué? Geto todavía se hacía esta pregunta mientras regresaba a su dormitorio después de cenar ese domingo. Aibara y Nanami todavía estaban en la cafetería. Geto había dicho que no tenía hambre y que quería irse temprano esa noche. Los dos se miraron antes de simplemente asentir. Aibara incluso le había dado el visto bueno y un suena bien. No dejes que te piquen las chinches. Geto estaba mirando al suelo perdido en sus pensamientos, mientras caminaba de regreso a su habitación cuando escuchó una tos. Miró hacia arriba y a su alrededor, preguntándose de dónde venía, cuando vio a Gojo apoyado contra un árbol unos metros más adelante en el camino que conducía a los dormitorios, casi como si hubiera estado esperando a alguien. Gojo tosió de nuevo, miró a Geto y luego se levantó del árbol para enderezarse. Necesitamos hablar, carajo. Está bien, Geto prolongó la palabra, observando cómo Gojo se recostaba contra el árbol como si no estuviera seguro de si quería mantener su actitud indiferente o ser dominante de una manera que solo alguien criado en un hogar alfa podría ser, necesitaba ser. Y, sin embargo, con esa actitud de me importa un carajo, Geto podía ver la forma en que Gojo se estremecía constantemente ante cada ruido, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza como si siempre estuviera comprobando que realmente estaban solos. Del árbol, entonces, lo sabe toda la escuela. Ante la expresión confusa de Geto, Gojo añadió, sobre mí. Geto ni siquiera necesitó hacer una pausa. No es mi secreto contarlo. Gojo tarareó, mirando a Geto de arriba abajo, antes de empujar ese árbol nuevamente. Está bien, susurró mientras se metía las manos en los bolsillos y comenzaba a caminar por el camino hacia Geto. Mientras se acercaba, mantuvo contacto visual y, al pasar junto a Geto, dijo en voz baja, gracias. Geto se quedó allí, tratando de relacionar la voz suave con la forma austera y dominante en la que Gojo había caminado hacia él. Cuando finalmente se giró para mirar hacia atrás y hacia el camino que conducía a la entrada, Gojo ya se había ido. El lunes por la mañana, Geto tenía la nariz metida en su libro de texto, que estaba un poco empapado, pero se había recuperado, cuando escuchó libros golpeando el escritorio junto a él y una voz que decía perezosamente, oye, Suguru. Geto levantó la vista y se detuvo. Gojo estaba aquí, volviendo a su habitual sonrisa relajada, piernas extendidas debajo de su escritorio, anteojos puestos, cabello revuelto, pero esta vez estaba disparando esa media sonrisa perezosa en dirección a Geto. Geto se giró para mirar el escritorio que Gojo normalmente ocupaba y se encontró con caras que solo podía suponer que coincidían con las suyas. Sorpresa e incredulidad. Se volvió hacia Gojo, quien ahora lo miraba con una sonrisa un poco más grande, inclinándose y susurrando con complicidad. ¿A quién estás buscando? Antes de inclinar la barbilla hacia abajo para mirarlo por encima del borde de sus gafas para que Geto tuviera una visión clara de esos ojos azules. Geto tragó y miró hacia adelante, sin saber qué hacer. Afortunadamente Yaga Sensei entró y comenzó la clase. Gojo permaneció sentado junto a Geto todo el día, y el día siguiente, y el siguiente, pero no intentó entablar más conversaciones triviales. Solo saluda a Geto con un suguru y un asentimiento. Geto iría tan lejos como para devolverle el asentimiento, pero no pudo conectar a este Gojo con el indiferente de antes, el serio de la noche anterior, o incluso con la versión jadeante y gimiente que había conocido la semana pasada. Parecía que los matones de Gojo sentían lo mismo,
todavía intentarían rodearlo y él todavía se sentaba con ellos durante el almuerzo, o más bien los dejaba sentarse con él durante el almuerzo, pero Gojo se había vuelto aún más frío ahora, al menos con ellos. Por supuesto, esto no auguraba nada bueno ni para los chicos ni para Geto. Durante el último periodo de ese tercer día de rarezas, las cosas se sintieron tensas, pero parecía que solo Geto podía decirlo. Si bien los otros chicos de su año ya no eran tan abiertos sobre sus bromas a Geto, eso no significaba que se detuvieran. Esa misma mañana, al salir de la ducha se encontró con que su toalla había desaparecido por completo, colgada de un árbol justo afuera de la ventana del pasillo. Lo que significa que Geto tuvo que regresar desnudo a su habitación, y aunque no estaba avergonzado per se, estaba más que hecho para un beta, todavía no era divertido. Mientras Yaga Sensei estaba dando una conferencia sobre historia y varios aspectos de guerras pasadas, Geto pudo escuchar algunas risitas detrás de él. Lo ignoró, eligiendo concentrarse en sus notas, es decir, hasta que vio la mano de Gojo moverse por el rabillo del ojo. El reflejo de Geto fue apartarse del camino en caso de que toda esta amabilidad hubiera sido la forma en que Gojo había clavado el último clavo en el, desprevenido, ataúd. Pero una vez que giró un poco el cuello, vio que Gojo estaba recostado en su silla, siempre la visión del Genesai Kudoi, pero su puño había atrapado algo justo detrás de la cabeza de Geto. Gojo sonrió y se volvió hacia alguien detrás de ellos. Gracias, realmente necesitaba esto, antes de girar hacia adelante y usar el borrador grande, que había estado a segundos de conectarse con la parte posterior de la cabeza de Geto, para borrar lo que había estado garabateando en lugar de tomar notas. Gojo miró en dirección a Geto y sonrió. Al día siguiente, Geto se adelantó a Gojo en su saludo matutino. Hola Satoru. Gojo pareció detenerse un momento antes de sentarse en su asiento, inclinándose hacia adelante para ocultar su boca detrás de su mano, mientras miraba hacia arriba y esperaba a que Yaga llamara asistencia. Pero por grandes que fueran sus manos, no podían ocultar la curvatura de sus labios, y Geto se encontró sonriendo a la par. Satoru. Espera, Geto estaba corriendo detrás de Gojo al día siguiente después de clase. Gojo había estado caminando hacia las puertas principales, probablemente para que su conductor lo recogiera y se fuera a casa, pero se detuvo y esperó a Geto en ese camino de grava. Oye, ¿estás bien? La cabeza de Gojo se inclinó un poco ante esa pregunta. Ya sabes, después de todo el asunto de la construcción de suministros. Geto pronunció la construcción de suministros, sin estar seguro de si debería decir cosas como omega y calor en el campus de una escuela donde cualquiera podría escucharlas. Gojo se congeló antes de obligar a su cuerpo a adoptar una postura casual. Se reclinó un poco, con las manos en los bolsillos, y miró al cielo antes de mirar a Geto y sonreír. Se inclinó un poco para que solo Geto pudiera oírlo. Como si alguien tan bueno como yo no estuviera bien, pero, sí supongo que tuve suerte de que me consiguieras mi bolso con mi ropa prefermonada de repuesto y mis pastillas a tiempo. También tuve suerte de que mis padres no hubieran decidido sorprenderme en casa, de lo contrario encogiéndose de hombros, Gojo se giró y comenzó a alejarse, inclinando ligeramente la cabeza para indicarle a Geto que debía seguirlo, lo cual hizo. Me siento peor por tenerte arrastrándote por una pequeña ventana llena de vidrio. Miró a Geto por el rabillo del ojo. Geto reconoció la necesidad de Gojo de cambiar la conversación y hizo lo mismo. Deberías sentir pena, tenía cortes por todas partes. Incluso me encontré con Yaga en el camino de regreso contigo. Tenía 2 de sus muñecos en la mano y pensé que a continuación me pediría que organizara su colección. Gojo había estado asintiendo seriamente, listo para disculparse hasta que escuchó lo último y se giró para ver a Geto sonriéndole. Gojo le empujó el hombro. Sí, tienes mucha suerte, escuché que el edificio alto del campus es donde los alberga a todos. Incluso escuché que hay espíritus dentro de cada uno. Yo lo creería. Ambos intentaron mantenerse serios, antes de estallar en carcajadas. Pero en serio, Geto se detiene en el camino y vuelve a preguntar, ¿estás bien? Gojo miró a Geto y siguió caminando, girándose para caminar hacia atrás, todavía mirando a Geto. Por supuesto que estoy bien, soy el heredero de Gojo Enterprise, estoy soltero, en mi mejor momento, y supuestamente soy el futuro alfa más fuerte que existe.
Con eso Gojo se rió y bajó las escaleras. A partir de entonces, Gojo y Geto se sentaban uno al lado del otro todos los días, almorzaban juntos y, al final del día, Geto acompañaba a Gojo hasta las puertas de entrada. Siempre había una distancia tácita entre ellos, una forma en que Gojo se movía ligeramente cada vez que Geto se sentaba demasiado cerca, pero si decidías ignorar eso, casi se podría decir que estaban unidos por la cadera. Y a Geto no le molestó mucho. Y a pesar de la paz que le trajo esta extraña nueva rutina, Geto no había olvidado sus primeras semanas en Jujutsu High, ni tampoco los otros estudiantes. Los chicos que lo habían estado acosando desde la primera semana no habían dejado de molestarlo, pero al menos ahora lo hacían un poco más sutilmente y nunca frente a Gojo. Geto podría vivir con eso, no es que ser intimidado fuera un concepto nuevo para él. Además, desde esa noche en que Gojo se enfrentó a Geto en el bosque, era como si se hubiera convertido en una persona nueva con una personalidad vibrante. Como si hubiera encontrado a alguien en quien confiar por primera vez, Gojo se había abierto a Geto, una historia a la vez. No eran demasiado personales. A veces trataban sobre política empresarial o dinámicas de segundo género, y otras veces trataban sobre el clan Gojo como institución. Independientemente del tema, Geto escuchó atentamente. Entonces, Gojo Corp, pero en realidad el clan en general, siempre ha tenido dos reglas firmes. Una, Gojo levantó el dedo, hablando en torno al bocado que acababa de tomar. Las únicas personas a las que se les permite llevar el nombre de Gojo son los alfas y sus socios. Segundo, el primer hijo alfa siempre es el siguiente en heredar el clan y la compañía. El hermano mayor de mi padre lo habría heredado si fuera alfa, pero es beta y ni siquiera lo conocí. Lo expulsaron a las Américas cuando quedó claro que nunca se presentaría. Solo me enteré de él a través de un viejo álbum familiar que estaba en el ático. Mi padre heredó la empresa de su padre Alpa, quien la heredó de Alpa Gojo antes que él. No tengo primos, así que en realidad soy solo yo. Geto escuchó esto desde su asiento junto a Gojo en la cama de Geto. Sentarse en privado de esta manera fue una de las únicas ocasiones en que esa pequeña distancia entre ellos realmente se cerró. Geto trató de no pensar demasiado en cómo su rodilla doblada estaba actualmente presionada contra la de Gojo. Habían decidido reunirse en la habitación de Geto durante la pausa del almuerzo porque Gojo dijo que se sentía más cómodo lejos de todos y que eso les permitía hablar libremente, sin riesgo de ser escuchados. Entonces, ¿qué pasa si alguien descubre que no eres un beta? También lo serás. O, probablemente me echarían del país. Eso es lo que mi papá me mete en la cabeza de todos modos. Satoru de Gojo Disgracia no Mega Ore Gojo extendió sus manos en el aire como si estuviera viendo ese nombre en los faros. De todos modos, ya soy rechazado por la gente que sabe la verdad. Creo que veo a mis padres una vez cada 3 meses. Gojo contó esos 3 meses con los dedos, como si tuviera que pensar en ello, pero todavía soy el siguiente en la fila para heredar ya que mi padre es el actual líder del clan. Él no quiere perder su compañía con alguien fuera de la familia principal, así que mientras mantenga mi segundo género en secreto, tome medicamentos a tiempo para suprimir mis feromonas, use estos estúpidos bloqueadores de olores, estoy a salvo. Ya sabes, un día en la vida de Gojo Satoru. Gojo dijo esto último sin pensarlo, terminando lo último de su almuerzo. De repente, Geto estaba aún más agradecido por haber nacido en su familia, sabía que a sus padres no les importaba que naciera sin un segundo género ejemplar, sino que era un beta como ellos. Después de pensarlo por un segundo, Geto replicó, ¿quieres siquiera heredar el clan y la compañía? Realmente creo que nunca he tenido otra opción, pero ¿cuál es la alternativa? Ser un don nadie Omega. Puede parecer una tontería, pero el clan Gojo tiene muchísimo poder, mucha influencia, quién sabe qué tipo de cambios podría hacer en esa posición. Y quién sabe, tal vez incluso cambiar algunas reglas al revés, o quemar todo el lugar si eso no funciona. Sí, Geto no estaba seguro de si esa era exactamente la línea de pensamiento correcta, pero no podía culpar a Gojo por pensarlo. Así que vas a mantener en secreto tu verdadero segundo género para siempre. Sí, Gojo hizo aparecer la P de una manera que habría sido molesta si Geto no estuviera preocupado dándole vueltas a toda la conversación una y otra vez en su cabeza.
Hubo una pausa, un silencio que no fue del todo desagradable. Pero es una verdadera lástima, añade Geto después de un momento. ¿Qué es? Gojo salta de la cama y se quita el polvo de las manos, indicando que ya casi era hora de ir a sus clases de la tarde. Brillas mucho mejor cuando no finges ser algo que no eres. Gojo hace una pausa, con el rostro todavía apuntando hacia el suelo antes de levantarlo y darle a Geto una sonrisa deslumbrante que no llegó a sus ojos. Yo soy hermosa de todos modos. Geto se rió, sacudiéndose el polvo de sus propias manos. Bien. Caminaban por el sendero hacia la entrada principal, riéndose de sus propios chistes internos. Geto estaba tratando de hablar a pesar de su propia risa. ¿Quién deja las llaves dentro de la cerradura cuando entra a algún lugar? Gojo estaba aullando. Está bien, novato, fue un accidente. Obviamente no estaba del todo ahí, estaba tan ocupado tratando de salir que no pensé que la puerta se cerraría automáticamente ni siquiera desde adentro. Probablemente tenga que ver con una broma de un señor de hace unos años, donde tomaron todos los juguetes de peluche de Yaga y los metieron en el cobertizo de suministros. Pero no solo los atiborraron, no, los colocaron en todo tipo de posiciones perversas, aunque por lo que escuché, realmente no pudieron lograr que hicieran nada más que ser misionero. Entonces, estoy seguro de que Yaga tuvo la brillante idea de hacer que nadie pudiera entrar o salir sin un juego de llaves. De esa manera, si alguien intentara hacer esa broma nuevamente, no podría escapar. Gojo hace una pausa para reír, se levanta las gafas para secarse los ojos y se sostiene con una mano en el hombro de Geto. Bueno, claramente nunca pensó que alguien estaría tan loco como para romperse y salir por esa pequeña ventana. Gojo miró a Geto, mirándolo de arriba a abajo, antes de agregar: ¿Cómo lograste atravesar esa ventana? Tus hombros son enormes. Apretó el hombro de Geto como si quisiera enfatizar. Geto se rió antes de quitarle la mano de Gojo de su hombro como si fingiera un desafío. Llegaron así a la puerta principal y se desearon un buen fin de semana antes de separarse. Geto seguía sonriendo mientras caminaba cuesta arriba hacia los dormitorios, cuando unas manos se acercaron y lo arrastraron hacia el gimnasio. ¡Hey! Geto instintivamente gritó cuando lo arrastraron a través de las puertas y lo arrojaron al suelo. Para cuando se orientó, Geto se dio cuenta de que estaba rodeado por 4 tipos, y aunque estaba oscuro en el gimnasio, reconoció a uno de ellos de inmediato. El pequeño idiota con cabeza rapada que siempre estaba tirando y robando sus cosas. ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! Uno de los niños gritó mientras le pateaban las costillas. Geto gritó de dolor. ¡Pay! Llegó otra patada y luego otra. Se detuvo por un momento cuando Geto agarró una de las piernas y desequilibró a su dueño, haciéndolo caer al suelo. Pero el líder del círculo siguió hablando, siguió pateando. ¿Crees que tienes tanto derecho porque ingresaste a nuestra escuela? Patada. No eres más que un puto don nadie, kick. ¿Y ahora crees que eres lo suficientemente bueno para estar con Gojo? El resto de los idiotas seguían pateándolo, siguiendo a su líder, y Geto se dio cuenta de que probablemente era mejor preocuparse por proteger sus órganos hasta que se cansaran o sintieran que habían dejado claro su supuesto punto. Geto intentó con todas sus fuerzas no hacer ningún sonido, no darle satisfacción, pero de vez en cuando un gruñido salía de sus labios cuando recibía una patada particularmente fuerte. No creas que eres algo importante ahora, no. Eres un pedazo de mierda. Con eso las patadas disminuyeron. Cuando se dieron cuenta de que Geto no iba a levantarse, que no iba a hacer un escándalo y hacer un movimiento para devolverles el golpe, los chicos se rieron y comenzaron a alejarse, antes de que su verdadero líder de la red de mierda regresara y pateó a Geto una vez más en la mandíbula, lo suficientemente fuerte como para sentir que se le rompía el labio y la sangre le llenaba la boca. Geto permaneció en el suelo otros 5 minutos, escuchando sus risas alejarse, permitiéndose recuperar el aliento y calmarse. Estaba bien, no es que fuera la primera vez que lo golpeaban, así de inseguros eran los mocosos. Está bien. Al igual que lo había hecho en el pasado, superaría esto. Además, la mayoría de las heridas estaban ubicadas en su cuerpo, escondidas debajo de su uniforme para que nadie tuviera que darse cuenta, incluido Gojo.
Con eso Geto se levantó, haciendo una mueca cada paso que daba de regreso a su dormitorio, donde se desplomó en su cama, y permaneció allí recuperándose durante todo el fin de semana. Gojo había tenido un fin de semana sorprendentemente bueno. No había señales de sus padres y hacía buen tiempo. ¿Qué más podía pedir? Vale, le había enviado a Geto un mensaje de texto con una pequeña selfie tonta, a la que Geto no había respondido, lo cual no tenía por qué hacerlo. No se enviaban mensajes de texto con frecuencia, pero algo hubiera sido bueno. Con un pequeño salto en su paso, Gojo subió la colina hacia el salón de clases, observando el viento agitar las ramas de los árboles a su alrededor, ahora desnudos para acompañar el clima más frío. Cuando llegó al edificio de aulas se quitó la chaqueta, la dejó en el casillero de la entrada y se dirigió a clase. Desde la puerta pudo ver que Geto ya estaba sentado, con las piernas abiertas debajo de la mesa, su cabello negro recogido en ese familiar moño y sus ojos leyendo las notas frente a él. Gojo se sentó a su lado. «Buenos días, Suguru, ¿estás enfermo o algo así?», refiriéndose a la máscara negra que llevaba Geto, que de alguna manera parecía moldarse también a su uniforme, que era como si hubiera estado destinada a estar allí todo el tiempo. Geto no miró y respondió: «Acabo de recuperarme de un pequeño resfriado. Entonces tomemos sopa en el almuerzo, para ayudarte a sentirte mejor». Geto simplemente tarareó en respuesta. Y no es que Geto fuera una persona especialmente habladora, pero últimamente siempre se aseguraba de mirar a Gojo y prestarle toda su atención cada vez que hablaban, casi nunca quitando los ojos de él. Ahora estaba mirando deliberadamente sus notas. Entre esto y la respuesta de texto faltante del fin de semana, Gojo no pudo evitar seguir mirando a Geto durante todas sus clases matutinas preguntándose qué pasaba. Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, Geto se levantó lentamente de su asiento y Gojo lo esperó. Caminaron tranquilamente en dirección a la cafetería cuando Geto de repente se giró y comenzó a caminar hacia su dormitorio. «¿No vamos a almorzar?», preguntó Gojo, siguiéndolo. «Sin hambre». Geto refunfuñó mientras seguía caminando. Ahora bien, Gojo era varias cosas. Alto, hermoso, rico, pero estúpido no era una de ellas. Extendió la mano y agarró el brazo de Geto, deteniéndolo. «Hola. ¿Qué tal?». «Nada», murmuró Geto tratando de deshacerse de lo mega extrañamente fuerte. «¿En serio?». «¿Qué? No puedo oírte y cualquier tontería que estés diciendo, tampoco te creo». Gojo acercó a Geto, y mientras Geto continuaba luchando, murmurando tonterías, Gojo extendió la mano y se bajó la máscara para pedirle que dijera lo que carajo quisiera decir, cuando hizo una pausa, notando dónde se había partido el labio de Geto. Acercó a Geto para inspeccionarlo, pero con el tirón repentino y sin máscara para ocultar sus rasgos, Gojo pudo ver la mueca de dolor que ese tirón le provocó a Geto. Una pausa. «Suguru». El hombre en cuestión simplemente evitó el contacto visual y guardó silencio. Gojo extendió la otra mano y empujó el cuerpo de Geto y, como era de esperar, Geto hizo una mueca. Gojo respiró por la nariz con tanta fuerza que sus fosas nasales se dilataron y, curiosamente, sintió un cosquilleo en ellas mientras levantaba silenciosamente la camisa de Geto. Solo lo levantó unos centímetros antes de que la mano de Geto cubriera la suya y le bajara la camisa, pero eso fue más que suficiente. La vista hizo que Gojo inhalara bruscamente y se acercara más, como si sus ojos lo hubieran engañado. Apartó la mano de Geto y levantó la camisa, y Geto lo dejó con un suspiro. Desde los costados de sus costillas hasta la cintura de sus pantalones, el cuerpo de Geto se había mudado de negro, azul y un ligero matiz de amarillo verdoso, lo que indica que esto había sucedido no hace mucho. Su cuerpo estaba cubierto de estas manchas descoloridas, y Gojo podía sentir sus oídos obstruirse, su visión borrosa y sus manos temblar mientras levantaba lentamente su mirada por encima del borde de sus gafas, para encontrarse con la de Geto, quien parecía triste pero distante de lo que tenía en su propio cuerpo. Gojo inmediatamente convirtió su ira y tristeza en acero cuando vio esa mirada. «¿Quién te hizo esto?». Gojo apretó la camisa de Geto en su puño, mirando al rostro del hombre. «Silencio. ¿Quién te hizo esto?». «No importa», murmuró Geto. «¿Qué quieres decir con que no importa? Dime quién lo hizo». «Satoru, dímelo». «A mí». Pero Geto permaneció en silencio, sin mirar nunca a Gojo a los ojos.
No quería, enfrentarlo, y realmente esa era la única respuesta que Gojo necesitaba. Giró y echó a correr. Geto gritó mientras observaba cómo la cabeza blanca se alejaba cada vez más. Satoru, ¿a dónde vas? Gojo lo ignoró. Dos podrían jugar este jodido juego silencioso. Satoru. Por favor. Pero ya era demasiado tarde para los placeres. Gojo tenía algunos asuntos pendientes con las sanguijuelas que se hacían llamar sus amigas. Geto se quedó allí de pie en el frío, y ahora se dio cuenta de que se había olvidado de agarrar su abrigo al salir del salón de clases. Ambos lo habían hecho. Con eso, algo de sentido volvió a él y corrió detrás de Gojo. Cuando cruzó las pesadas puertas dobles, pasó la fila de máquinas expendedoras y entró en la cafetería principal. Todo ya era muy ruidoso. En el centro de la sencilla cafetería había un círculo de estudiantes, gritando y chillando por algo que sucedía en el medio. Geto giró a la derecha y corrió hacia ese círculo, empujando a través de los cuerpos. ¿Cómo puede una escuela tan pequeña tener tantos estudiantes bloqueando su camino? Finalmente se topó con uno que conocía. ¿Y qué pasó? Geto solo podía esperar que su suposición estuviera equivocada. Aibara miró a Geto, ni idea. Gojo estaba caminando por la cafetería, luego agarró a este estudiante de último año por el cuello, ya sabes, el de tu año con el corte de pelo, lo agarró por el cuello y lo arrojó al suelo antes de saltar encima de él y golpearlo. Fuera de él. No he visto nada desde entonces. Fue loco. Geto volvió a mirar al círculo y avanzó con renovado vigor. Lo logró justo a tiempo para ver a Gojo recibir un puñetazo antes de devolver su propio puño al chico que estaba debajo de él, el imbécil líder de la red que le había dado una paliza a Geto justo antes. La semana pasada. Gojo estaba respirando hacia el niño, con el puño cubierto de sangre y la nariz ensangrentada, cuando habló con una voz dulce y condescendiente. ¿Estás llorando? Gojo golpeó al niño en la cara una vez más y volvió a preguntar. El tono burlón desapareció de su voz, solo puro veneno cuando volvió a preguntar. ¿Estás llorando? El niño miró hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas, gimiendo de dolor. Gojo resopló con incredulidad antes de comenzar a golpearlo una y otra vez. Antes de que Geto pudiera saltar para detener la pelea, Yaga-sensei se le adelantó y agarró a Gojo por la nuca, tirando de él hacia arriba e inclinándose para agarrar al otro chico. Todo lo que dijo fue: ustedes dos, mi oficina. El resto de ustedes, regresen a sus habitaciones. Geto observó cómo todos salían y Yaga se llevaba a Gojo a rastras. ¿Me estuviste esperando todo este tiempo, gran bebé? Gojo saltó hacia Geto tan pronto como lo vio, y ahora empujó juguetonamente a Geto con el hombro mientras le hacía la pregunta. Sí, estaba muy preocupado, dijo Geto inexpresivo, caminando pero mirando a Gojo, notando ya que tenía sangre seca manchada debajo de la nariz, y que su mandíbula estaba un poco más rosada que el resto de su cara, sin duda la mancha de un futuro hematoma. Sí, bueno, deberías ver al otro chico. Estuvo escupiendo sangre todo el tiempo que estuvimos en la oficina de Yaga. Gojo se rió de esto, manteniendo sus pasos saltarines. Mientras se acercaban a la bifurcación en el camino que te lleva hacia los dormitorios o la puerta principal, Geto agarró a Gojo del brazo y lo llevó hacia la izquierda, hacia los dormitorios. En respuesta a la mirada inquisitiva de Gojo, Geto dejó caer su mano de donde sostenía a Gojo y dijo: tomé algunos suministros de la clínica, déjame curarte antes de que te vayas a casa. Geto sabía que Gojo no tenía a nadie en casa que pudiera hacer esto por él, así que Geto tendría que ser esa persona. Debería cuidar de ti, respondió Gojo en voz baja, pero siguió el ejemplo de Geto de todos modos. Los dos caminaron en silencio hasta los dormitorios, atravesaron la entrada, atravesaron el pasillo y llegaron a la habitación de Geto. En algún momento empezó a llover afuera y podían verlo a través de las ventanas del pasillo, ubicadas frente a los dormitorios. Una vez dentro de la habitación de Geto, ambos se sentaron en la cama y observaron cómo sacaba de sus bolsillos varios suministros de primeros auxilios. Gojo preguntó en broma: ¿recibiste un botiquín de primeros auxilios o robaste un hospital? Geto simplemente sonrió en respuesta mientras leía las distintas etiquetas. Gojo aprovechó ese momento para decir algo que había estado en su mente durante mucho tiempo. ¿Sabes? Lo siento.
Geto hizo una pausa y miró hacia arriba antes de regresar a su tarea de clasificar su tesoro de medicinas, de manera muy parecida a como un niño durante Halloween clasifica los dulces que está dispuesto a intercambiar. ¿Perdón por qué? Geto se volvió hacia Gojo, con pasta para hematomas en la mano, mientras comenzaba a inclinar el rostro de Gojo para ver el daño. Gojo dejó escapar un suspiro antes de comenzar a hablar en voz baja. Perdón por no trabajar más duro para lograr que esos tipos dejen de ser idiotas. Les había dicho desde el principio que lo dejaran, y luego les dije nuevamente que te dejaran en paz, y pensé que lo habían hecho, pero supongo que fue un poco tonto de mi parte. Hizo una pausa, miró a Geto por debajo de sus pestañas plateadas y luego continuó. Puede que no lo sepas, pero, además, una tos, la excitación sexual, realmente cualquier estado elevado de emoción, puede hacer que un alfa o omega libere sus feromonas. Entonces, desde joven me entrenaron para ser más austero, más insensible a mi entorno. Gojo hizo una nueva pausa, permitiendo que Geto aplicara algún tipo de crema en el hematoma en su mandíbula. Y como, ya sabes, un omega, estoy tomando medicamentos y también uso estúpidos bloqueadores de olores, pero eso no es una solución absoluta. Solo tengo que tener mucho cuidado con la liberación de feromonas, especialmente como dominante. Pero tal vez esa sea solo la mentira que me he estado diciendo a mí mismo. Quizás si hubiera sido un poco más valiente, esto no te habría pasado. Gojo finalmente hizo una pausa para recuperar el aliento. Parecía casi aliviado de decir lo que tenía en mente, y con esta confesión fuera de su pecho parecía finalmente poder mirar a Geto. Mientras Geto lo observaba, procesando todo lo que había dicho, Gojo buscó un ungüento dentro del alijo, se sentó donde estaba, permitiéndose entrar en el espacio de Geto para rodearlo. Leyó la etiqueta antes de aplicarse un poco en el dedo. Geto estaba perdido en sus pensamientos, recordando cada interacción que habían tenido, y aunque no estaba seguro de poder reconciliar a este Gojo con el Gojo que había conocido al principio, sabía que confiaba en el Gojo que conocía ahora. Gojo llevó ese dedo cubierto de ungüento a la cara de Geto, y cuando Geto de repente agarró la mano de Gojo, deteniéndola a una pulgada de sus labios. No es tu culpa, espetó Geto mientras miraba a Gojo a los ojos, no había usado sus lentes desde la pelea y sus ojos azules estaban a la vista. Estaban mirando directamente a Geto. Geto se repitió, no lo es. Gojo lo miró fijamente, casi como si tratara de creer las palabras que Geto le decía, luego sus ojos se dirigieron a la mano que Geto sostenía, el dedo que temblaba a una pulgada de sus labios, y luego de nuevo a Geto. Los dos permanecieron así en silencio, el dolor punzante de sus heridas era el ruido blanco de la tensión entre ellos. Geto observó cómo las cejas de Gojo de repente se fruncieron y sus pupilas se agrandaron como si hubiera decidido algo. La mano que había sido atrapada en la forma de un dedo puntiagudo de repente se abrió y se flexionó, moviéndose para cubrir el rostro de Geto, tomando la propia mano de Geto con ella. Geto sintió el ungüento que Gojo había querido colocar en sus labios, untándolo en su mandíbula, luego sintió los labios de Gojo presionarse contra los suyos. Al principio, Gojo simplemente colocó firmemente sus labios sobre los de Geto, sus ojos azules mirándose a los marrones, pero después de un momento, lo cerró. Se apartó y luego volvió a colocar suavemente sus labios sobre los de Geto. Fue incómodo. Dulce. Amable. Con una ligera punzada de dolor que hizo que Geto se sintiera aún más presente, más vivo. Continuó de esta manera. Besos suaves y repetitivos, apenas rozando la superficie, vacilantes. La otra mano de Gojo se elevó para acariciar el otro lado de la cara de Geto, su lengua salió disparada para lamer la división en los labios de Geto. Geto tarareó un gemido, antes de abrir la boca y agarrar a Gojo por la nuca para profundizar el beso. Se harán una idea de cómo termina esto XD, nos vemos mañana con otro capítulo, que tengan un lindo día TKM.